Capítulo 1. El inadaptado de la Academia Orión. La Academia Orión era el orgullo de la Federación Galáctica, un lugar donde las mentes jóvenes más brillantes de cientos de especies se reunían para perfeccionar sus talentos. Era conocida en todo el universo como un bastión del conocimiento, un crisol donde se forjaban futuros líderes científicos y guerreros estudiantes de todos los rincones de la galaxia. Competían ferozmente por la admisión a la academia, y solo a los más excepcionales se les concedía la entrada. Sin embargo, entre los muchos estudiantes extraordinarios, algunos con escamas que brillaban como diamantes, otros con habilidades telepáticas que podían atravesar cualquier mente, había un estudiante que parecía completamente fuera de lugar, una niña humana llamada Lyra Sloan. Desde el momento en que llegó, Lyra fue marcada como una forastera. Era la única humana en su año. Quizás en toda la academia los humanos generalmente eran considerados como una especie débil y atrasada a los ojos de la Federación. No tenían poderes naturales ni tecnología avanzada en comparación con las otras especies representadas en Orión. De hecho, la mayoría de los humanos en la galaxia permanecieron confinados en su mundo natal, Tierra, que era visto como poco más que una curiosidad, un planeta pintoresco con recursos limitados y creencias obsoletas. Lyra, sin embargo, era diferente. Había luchado con uñas y dientes por su beca para la Academia Aran. Sus resultados del examen de ingreso habían sorprendido a la junta de admisiones. Sus puntajes la colocaron en el 1% superior entre todos los solicitantes, pero a pesar de su destreza académica, la vida en Orión no era nada fácil. Los otros estudiantes se burlaban de ella, burlándose de ella como un primate y un primitivo que no tenía por qué estar entre ellos. Susurraban cuando pasaba, y algunos incluso se esforzaban por hacerle la vida difícil. Los instructores elogiaban su intelecto, pero también la miraban con lástima, como si esperaran que se derrumbara bajo la presión en cualquier momento. Pero LRA no se derrumbó. Estaba decidida a demostrar su valía, incluso si tenía que hacerlo sola. Sus días estaban llenos de intensas sesiones de estudio, simulaciones y entrenamiento físico. Pasaba horas en la extensa biblioteca de la Academia devorando información sobre física avanzada, manipulación de energía e ingeniería de naves espaciales, mientras sus compañeros de clase socializaban y formaban grupos muy unidos. Lyra se centró únicamente en mejorar su aislamiento. Era completo. Nadie la invitó a unirse a grupos de estudio, nadie se asoció con ella durante los ejercicios de laboratorio, y nadie se sentó con ella en la cafetería. Pero LRA estaba acostumbrada a estar sola en la Tierra. Había crecido como huérfana, arrastrada entre hogares de acogida en las megaciudades abarrotadas de Nueva Asia. Su crianza había sido dura, llena de incertidumbre y cambio constante. En un mundo donde pocos se preocupaban por el bienestar de una niña solitaria, había aprendido a no confiar en nadie más que en sí misma. Fue esa feroz independencia y resiliencia interna lo que la había impulsado a perseguir un futuro más allá de la Tierra, para escapar de los límites que le impuso la sociedad. Entrar en la Academia Ionian había sido su sueño, la prueba definitiva de que podía lograr algo grande a pesar de las probabilidades. Pero incluso mientras trabajaba incansablemente para superar sus circunstancias, LRA no podía deshacerse de la persistente sensación de que no pertenecía. Sin importar cuánto lo intentara, parecía imposible romper las barreras invisibles que la mantenían separada de sus compañeros en los que habían crecido. Mundos de privilegio rodeados de tecnología y recursos con los que los humanos solo podían soñar. Podían acceder al conocimiento sin esfuerzo a través de enlaces neuronales. Mientras Lyra aún dependía de su propio poder cerebral e ingenio, ellos ejercían habilidades como la telequinesis, la manipulación de la energía y la comunicación psíquica. Mientras que Lyra tenía que confiar únicamente en su ingenio y determinación, la academia en sí era una maravilla de la arquitectura galáctica, ubicada en el vibrante y exuberante planeta de Celestus Prime. Sus grandes torres se elevaban sobre mares azules brillantes, y sus campus se extendían a lo largo de islas flotantes unidas por puentes de energía relucientes. Los pasillos de la academia estaban llenos de maravillas, enseñanzas holográficas capaces de cambiar instantáneamente entre sujetos, arenas de combate de gravedad cero y laboratorios equipados con herramientas que podían manipular el tejido de la realidad misma. Lyra a menudo se encontraba asombrada por la tecnología a su alcance, pero también se sintió fuera de lugar en medio de tal esplendor. Una tarde, después de una sesión de entrenamiento particularmente agotadora en el simulador, Lyra se encontró en uno de los láser utilizados secciones de la biblioteca. Estaba buscando información sobre la teoría de la entropía cuántica, un tema que le había estado dando problemas. La biblioteca estaba tranquila salvo por el leve zumbido de los flujos de datos y el parpadeo ocasional de un pergamino hueco al que se accedía. Los ojos de Lyra escanearon los lomos brillantes de los libros y los cubos de datos, pero sus pensamientos se desviaron hacia la constante sensación de aislamiento que la carcomía. Sin importar cuánto conocimiento acumulara, sin importar cuán hábil se volviera, todavía era vista como inferior. La prestigiosa reputación de la academia hacía que sus logros parecieran pequeños en comparación con los otros
Estudiantes que nacieron en la riqueza, el poder y la influencia. Mientras caminaba por los rats de estantes imponentes, escuchó una conversación que venía de un rincón apartado de la biblioteca. Dos estudiantes sealinos, seres altos y delgados con piel como mercurio fluido, estaban hablando en tonos bajos. Lyra hizo una pausa curiosa. Los Silin eran una de las especies más enigmáticas de la academia, conocidos por su maestría en manipulación de energía, y sus crípticas formas a menudo se mantenían en secreto, pero esta conversación había un aire de conspiración. Está escondido en el corazón de la zona prohibida, dijo uno de ellos con su voz, un susurro melódico. Dicen, es una reliquia de las antiguas guerras, una fuente de poder que fue sellada porque era demasiado peligrosa. ¿Quién la controle sería imparable?, respondió el otro. Sus ojos plateados brillaban, pero solo un tonto intentaría acceder a ella. La zona está fuera de los límites por una razón. La zona prohibida era un área restringida en lo profundo de la academia, envuelta en misterio y fuertemente custodiada. Los estudiantes tenían prohibido entrar bajo amenaza de expulsión, o peor aún, los pocos que lo habían intentado nunca habían regresado. Historias se arremolinaban entre los estudiantes sobre las cosas extrañas que acechaban allí, antiguas defensas y trampas dejadas por civilizaciones extintas hace mucho tiempo. Pero lo que realmente intrigó a Lyra fue la mención de una fuente de poder. ¿Podría ser algún tipo de tecnología avanzada? Tal vez incluso un arma. La sola idea envió un escalofrío de emoción a través de ella. Esa noche, mientras Lyra yacía en la cama, la conversación se repetía en su mente una y otra vez. No podía deshacerse de la sensación que esta fuente de poder estaba conectada a algo más grande. Algo que podría ayudarla a probar finalmente su valor. La curiosidad la deslumbraba, pero era más que eso. Era como si algo en lo profundo de ella le impulsara a buscarlo, a pesar de que la parte lógica de su mente le decía que se alejara. Un instinto más profundo la llamaba. Por una vez en su vida sentía que estaba a punto de descubrir algo que podría cambiarlo todo. Los siguientes días fueron confusos. Mientras Lyra formulaba un plan, estudió los protocolos de seguridad de la academia, analizó las rotaciones de guardia y revisó viejos planos de la instalación. Los sistemas de seguridad eran de última generación, diseñados para detener incluso a los intrusos más decididos. Pero Ira no era nada sino ingeniosa. Había pasado su vida pirateando sistemas mucho más primitivos que los de la academia, y aunque este desafío era abrumador, no era insuperable. Cuando finalmente llegó el momento, Lyra se movió con precisión y cautela. Vestida de negro para mezclarse con las sombras, se deslizó fuera de su dormitorio y se dirigió al borde de lo prohibido. La zona, la imponente puerta reforzada, estaba sellada con una compleja cerradura biométrica, pero Lyra ya se había preparado para eso usando un dispositivo de enlace neuronal improvisado que había improvisado con piezas de repuesto. Pirateó el sistema de seguridad y redireccionó la energía, desactivando temporalmente la alarma. Su corazón latía con fuerza en su pecho cuando las puertas se abrieron con un siseo bajo, revelando un túnel cavernoso oscuro más allá. La zona prohibida era un laberinto de pasillos tortuosos llenos de tecnología antigua y extraños glifos grabados en las paredes. El aire estaba denso con una sensación de boing, como si el lugar en sí estuviera vivo y la estuviera observando. Los sentidos de Lyra estaban en alerta máxima mientras se adentraba más en la oscuridad, guiada solo por el débil brillo de su escáner montado en la muñeca. Cuanto más avanzaba, más sentía el tirón de algo poderoso, algo que resonaba con el núcleo de su ser. Finalmente, después de lo que parecieron horas de navegar por el laberinto, llegó a una gran cámara en el corazón de la zona. Las paredes estaban alineadas con imponentes estatuas de figuras desconocidas. Sus ojos brillaban débilmente en la oscuridad, pero en el centro de la cámara era el verdadero premio, un enorme cristal suspendido en el aire y pulsando con una suave luz etérea. No se parecía a nada que Lyra hubiera visto antes. Su superficie brillaba con colores que desafiaban la descripción. Mientras se acercaba al cristal, sintió una oleada de energía que la inundaba. Era como si el cristal estuviera vivo, respondiendo a su presencia. Cuanto más se acercaba, más fuerte se volvía la atracción, hasta que era casi abrumadora. Su cuerpo hormigueaba con una sensación desconocida, un calor que se extendía por su pecho, que se hacía más intenso con cada paso que daba. Extendió sus dedos temblando cuando rozaron la superficie del cristal. En el momento en que lo tocó, una luz cegadora llenó la cámara. La energía dentro del cristal surgió en Lyra, envolviéndola en un torrente de poder. Su mente se inundó de imágenes y sensaciones, recuerdos que no eran suyos, ecos de un pasado olvidado y un conocimiento que desafiaba la comprensión. Sintió como si su propia esencia estuviera siendo reescrita, transformada por fuerzas más allá de su comprensión. Cuando la luz finalmente se desvaneció, Lyra se desplomó en el suelo, jadeando por respirar. Los cristales, el resplandor se había atenuado, su energía parecía agotada, pero dentro de Lyra algo había cambiado. Podía sentirlo, una nueva fuerza, un poder que había despertado en lo profundo de ella. Era
como una llama ardiendo en su alma, cruda e indómita esperando ser liberada, aturdida y desorientada. Lyra se puso de pie tambaleándose y miró a su alrededor. La cámara estaba en silencio una vez más, las estatuas la miraban. Con ojos fríos y sin parpadear, lo que fuera que hubiera sucedido, estaba claro que Lyra ya no era la misma chica que había entrado en la zona prohibida. Algo dentro de ella había despertado algo que podría cambiar el curso de su destino para siempre. Capítulo 2. El despertar. La vida de Lyra en la Academia Orión cambió drásticamente después de esa noche en la zona prohibida. Lo que alguna vez había sido una rutina diaria de aislamiento y estudio incansable ahora se sentía completamente extraño. Pudo sentirlo desde el momento en que se despertó a la mañana siguiente. Algo dentro de ella era diferente, más potente, más vivo. La energía que corría por sus venas crepitaba debajo de la superficie de su piel como un relámpago apenas contenido. Miró su reflejo en el espejo, medio esperando ver algo cambio visible, pero exteriormente se veía igual la misma determinada, ojos verdes, el mismo cabello castaño salvaje, siempre amenazando con salirse de su cola de caballo, la misma figura esbelta que había trabajado duro para mantener en la mejor condición física, y aún así se sentía más que humana, más que ella misma. Ese día en clase no pasó mucho tiempo para que los demás se dieran cuenta que Lyra podía sentir sus ojos en ella mirándola, susurrando, especulando. Su llegada siempre había llamado la atención, pero esto era diferente. No eran solo las habituales burlas y miradas despectivas, había curiosidad mezclada con inquietud. La energía que había absorbido del cristal zumbaba debajo de su piel, y no importaba cuánto tratara de suprimirla, se filtraba de manera sutil durante una simulación de combate. El primer incidente ocurrió. El simulador fue diseñado para probar la destreza de combate de los estudiantes enfrentándolos contra una serie de enemigos holográficos. Lyra siempre había luchado en esta arena mientras ella era rápida y ágil, carecía de las mejoras físicas naturales y las habilidades que poseían sus compañeros alienígenas. Sin embargo, esta vez algo dentro de ella respondió instintivamente cuando el primer oponente se materializó, una imponente bestia de 6 brazos con garras afiladas como navajas. Los músculos de Lyra se tensaron y sin pensarlo levantó la mano. Un pulso de energía explotó desde su palma y se estrelló contra la criatura y la desintegró en un instante. Los otros estudiantes jadearon, su incredulidad era palpable, incluso Lyra estaba aturdida. Nunca había sido capaz de hacer algo así antes. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras la simulación continuaba. Aparecieron más oponentes en rápida sucesión cada vez que desataba ráfagas de energía que los desgarraban como si estuvieran hechos de papel. Al final de la sesión, Lyra estaba sola en el centro de la arena, rodeada de los restos humeantes de sus enemigos derrotados. Los instructores que monitoreaban la sesión intercambiaron miradas preocupadas antes de detenerla abruptamente. Cuando Lyra salió de la sala de simulación, se encontró con un mar de ojos cansados. Los estudiantes que una vez se habían burlado de ella ahora la miraban con miedo, inseguros de lo que había hecho. La noticia se difundió rápidamente. En cuestión de horas, toda la academia supo que Lyra había mostrado poderes mucho más allá de lo que se suponía que cualquier humano era capaz de tener. Los rumores del incidente en la zona prohibida llegó a oídos de la facultad y pronto Lyra se encontró convocada a una reunión con él. El director Talon era una figura imponente, un zarzano con piel que brillaba como oro líquido y ojos que podían ver directamente en el alma de una persona. No era alguien con quien se pudiera jugar y su reputación de estrictez era legendaria. Cuando LRA entró en su oficina, pudo sentir la tensión en el aire. Varios funcionarios de alto rango de la Federación Galáctica también estaban presentes, sus expresiones sombrías. Lyra Sloan, director Talon, comenzó con su voz baja y resonante: hemos recibido informes de comportamiento inusual durante su simulación de combate. Hoy parece que ha desbloqueado habilidades que no tienen precedentes para un humano. Lyra se enderezó negándose a mostrar miedo. No quise que sucediera. Suceder, ella lo dijo, simplemente salió de mí. De hecho, uno de los funcionarios murmuró garabateando notas en una tableta holográfica: esto es muy irregular, nunca nos hemos encontrado con un humano con tales capacidades. Los ojos de Tong se entrecerraron. Tenemos razones para creer que tus poderes están conectados al cristal en la zona prohibida, un cristal que estaba destinado a permanecer impecable. El corazón de Lung dio un vuelco. Sé que no debería haber ido allí, ella admitió, pero algo me atrajo hacia él. Cuando toqué el cristal sentí como si estuviera destinado para mí. Los funcionarios intercambiaron miradas preocupadas. Uno de ellos, un acuariano con piel azul translúcida y ojos hundidos, se inclinó hacia adelante. El cristal es una reliquia de la antigua guerra que casi destrozó esta galaxia. Fue sellado debido a su peligroso potencial. Para que te responda de esta manera sugiere una conexión única
¿O una amenaza única? Otro funcionario intervino con bastante frialdad. Tylon dijo. Silenciando bruscamente la disputa, volvió su mirada hacia Lyra, estudiándola atentamente. La pregunta ahora es ¿qué haremos contigo, señorita Sloane? Tus nuevas habilidades podrían ser invaluables o catastróficas. No podemos permitir que alguien con tanto poder pase desapercibido. El estómago de LRA se retorció de inquietud. Podía ver hacia dónde se dirigía esto. Iban a convertirle en un experimento, un arma. No quiero lastimar a nadie, dijo con voz firme. Solo quiero entender lo que me está pasando. La expresión del director se suavizó un poco. Entonces necesitarás entrenamiento más allá de lo que ofrecemos en nuestro plan de estudios estándar. Serás ubicado en un programa especial, donde tus poderes pueden ser monitoreados y perfeccionados para tu seguridad y la seguridad de todos en esta academia. No fue una petición, fue una orden. Las siguientes semanas fueron agotadoras. Lyra fue removida de sus clases regulares y colocada en una instalación de entrenamiento secreta en las profundidades de los terrenos de la academia. Los instructores eran expertos en controlar la energía, combate y fortaleza mental. Empujaron a Lyra a sus límites, obligándola a enfrentar el alcance de sus habilidades. Al principio el poder era salvaje e incontrolable, surgiendo de ella a la menor provocación, pero gradualmente comenzó a dominarlo. Canalizando la energía con precisión, aprendió a generar barreras de fuerza pura, proyectar rayos de energía, incluso manipular campos gravitacionales. Cada éxito la acercó a comprender la verdadera naturaleza de su poder, pero había un costo. Cuanto más profundizaba en la energía dentro de ella, cuanto más se daba cuenta de que la estaba cambiando, podía sentirla como una presencia viva dentro de su mente, una presencia que susurraba sobre conocimiento antiguo y potencial incalculable. Era embriagador pero también aterrador. Temía perderse en ella, convertirse en algo más que humano. A medida que su entrenamiento progresaba, se hizo evidente que el poder de Ira era mucho mayor de lo que nadie había anticipado. No era solo energía bruta, era una forma de manipulación energética que desafiaba las leyes de la física, doblando la realidad a su voluntad. Los instructores estaban asombrados e incluso el director parecía inseguro de cómo proceder. Hubo rumores de que la Federación estaba considerando sacarla de la academia por completo para llevarla a una instalación segura donde pudiera ser estudiada en aislamiento. Ira no podía dejar que eso sucediera, tenía que encontrar respuestas en sus propios términos antes de que decidieran que era demasiado peligrosa para dejarla libre, pero para hacer eso necesitaría liberarse de la academia, y eso significaba correr un riesgo que podría poner todo en juego. Capítulo 3. El viaje más allá de la decisión de dejar la academia. No fue una que Lyra tomó a la ligera. Durante años había puesto todo de sí misma en demostrar su valor, en forjarse un lugar para sí misma entre las mentes de élite de la galaxia. Irse significaba abandonar la única estructura que había conocido, el único lugar que le había dado la oportunidad de demostrar que los humanos podían ser más de lo que la galaxia creía. Pero Lerra sabía que quedarse significaría entregar el control de su vida. La Federación diseccionaría sus poderes, la usaría como una herramienta y finalmente le quitaría su libertad en nombre de la seguridad. Necesitaba respuestas y no podía encontrarlas atrapada en una instalación donde cada movimiento que hacía era monitoreado. La energía dentro de ella, ahora una presencia constante, parecía estar de acuerdo. La instaba a liberarse para buscar la verdad sobre en lo que se había convertido. La atracción era más fuerte cuando pensaba en el antiguo cristal, sus orígenes, la guerra olvidada a la que estaba conectada y el poder latente que había despertado en ella. Si pudiera aprender más sobre esos secretos perdidos, tal vez podría ganar control sobre sus habilidades antes de ser consumidas ella. Así que Lyra hizo sus planes, pasó semanas reuniendo sutilmente suministros y equipo, mientras pretendía cumplir con su régimen de entrenamiento. Los instructores que supervisaban su progreso se mantuvieron cautelosos, pero no tenían idea de que estaba planeando algo más grande que cualquier cosa que pudieran predecir en la superficie. Ella jugó el papel de la estudiante obediente que ocultaba la agitación y la determinación que se gestaba debajo de la noche de su escape. Estaba oscura y sin luna, las luces brillantes habituales de la academia se atenuaron y las barreras de energía que rodeaban el campus zumbaban con su vigilancia habitual, pero LRA había pasado suficiente tiempo estudiando esas defensas para conocer sus puntos débiles. También había aprendido a manipular su poder con suficiente precisión para provocar temporalmente un cortocircuito en los sistemas de seguridad, sin activar una alarma. Mientras se movía sigilosamente a través de las sombras, su corazón latía con fuerza en su pecho. Llegó al perímetro exterior y colocó su mano contra la barrera brillante, cerrando sus ojos. Se concentró en la energía dentro de ella, persuadiéndola para que se hundiera con las frecuencias de la barrera a la que se resistía al principio, pero el control de LRA se había vuelto más fuerte y dentro de en esos momentos sintió la familiar oleada de energía cuando la barrera parpadeó y se desvaneció, creando un pequeño espacio lo suficientemente grande para que ella pudiera atravesarlo.
El aire frío de la noche le golpeó el rostro mientras cruzaba los límites de la academia por primera vez en años. Liro era libre, verdaderamente libre, pero no había tiempo para saborear el momento. Tenía que llegar al puerto espacial más cercano antes de que se descubriera su ausencia. Desde allí, dejaría el planeta y se dirigiría al borde exterior, donde el alcance de la Federación era débil y los rumores de secretos antiguos corrían desenfrenados. Lyra llegó al puerto espacial justo cuando los primeros rayos del amanecer aparecieron en el horizonte. Usando los créditos que había ahorrado, consiguió un pasaje en una nave de carga que se dirigía a un mundo remoto llamado Rana. Era un nombre con el que se había topado en su investigación. Un planeta que una vez había estado en el corazón de la antigua guerra ahora reducido a un páramo estéril, pero lo más importante era que se rumoreaba que era la ubicación de un archivo perdido, hace mucho tiempo que contenía los secretos del poder que ahora ejercía. El viaje fue largo y sin incidentes, lo que le dio a Lyra mucho tiempo para pensar en la vida que estaba dejando atrás mientras las estrellas pasaban por los puertos de observación. No pudo evitar sentir una punzada de incertidumbre si hubiera tomado la decisión correcta. Estaba caminando hacia una trampa. Pero cada vez que la duda se infiltraba, la energía dentro de ella respondía con tranquilidad guiándola hacia adelante cuando la nave finalmente llegó a Reta. Lyra fue recibida por un paisaje tan desolado como había imaginado que era el planeta. Era un páramo polvoriento, sus cielos teñidos de rojo y su superficie marcada por antiguas batallas, pero a pesar del duro entorno, podía sentir la energía pulsando debajo del suelo como el latido del corazón de algo largamente olvidado. Cuanto más se acercaba a la fuente, más fuerte se volvía la atracción. Siguiendo sus instintos, Lyra caminó por el terreno de Baron navegando por cañones rocosos y ruinas abandonadas hace mucho tiempo. Los días se convirtieron en semanas mientras profundizaba en la historia olvidada del planeta, juntando fragmentos de conocimiento de monumentos desmoronados y bancos de datos en descomposición. La antigua civilización que una vez prosperó en Rana había sido maestra de la manipulación de energía mucho más allá de cualquier cosa que la galaxia moderna entendiera que su tecnología había sido alimentada por cristales similares al que Lyra había encontrado en la Academia Orión, cristales que podían aprovechar y amplificar la energía innata dentro de los seres vivos, pero no fue hasta que llegó al corazón de una ciudad en ruinas, sus torres se desmoronaban y estaban medio enterradas en la arena, que encontró lo que había estado buscando. Escondido debajo de las ruinas había una cámara sellada con intrincados glifos diseñados para mantener fuera a los intrusos, pero cuando Lyra se acercó, la energía dentro de ella resonó con los sellos y se desenredaron como hilos que le otorgaron acceso al interior de la cámara. Encontró un archivo masivo lleno de cristales de datos brillantes, cada uno con vastas cantidades de conocimiento, pero un cristal más grande que el resto e incrustado en el centro de la habitación. Le llamó la atención cuando extendió la mano para tocarlo. Una voz resonó en su mente, una voz antigua y sabia: bienvenida elegida. Uno ha despertado el poder de los guardianes, un poder que ha permanecido latente durante milenios, es tanto un don como una maldición porque le otorgará una fuerza inconmensurable, pero también pondrá a prueba su voluntad. Solo entendiendo sus orígenes puedes esperar controlarlo. La voz la guió a través del proceso de acceso a los datos almacenados dentro de él. Cristal reveló la historia de los guardianes, un grupo de seres que una vez habían protegido a la galaxia de una fuerza de destrucción inimaginable, habían ejercido la misma energía que ahora fluía a través de Lyra, pero su poder había tenido un gran costo. La energía no era simplemente una herramienta, estaba viva, una entidad que ansiaba un propósito. Si no se controlaba podía consumir a su anfitrión convirtiéndolo en un recipiente para su voluntad. La revelación envió escalofríos por la columna vertebral de Lyra. Ahora entendía los riesgos del poder que había despertado, pero también sabía que tenía la responsabilidad de usarlo sabiamente. La galaxia estaba al borde del caos y las minas de la Federación amenazaban con provocar otro conflicto catastrófico. Si pudiera dominar sus habilidades, podría evitar que la historia se repitiera, pero para hacer eso tendría que enfrentar a la entidad dentro de ella y demostrar que su voluntad era lo suficientemente fuerte para resistir su influencia. Capítulo 4. La prueba final. El entrenamiento de Lyra en la Academia Orión le había enseñado los conceptos básicos de disciplina, concentración y control, pero lo que le esperaba era una prueba de una magnitud diferente. La energía que ejercía era más que una fuerza a la que moldear, era una presencia sensible, un fragmento del legado del antiguo guardián, esperando ver si era digna de soportar su poder. Los archivos Revelations habían confirmado lo que había temido: esta energía tenía el potencial de convertirse en su mayor fortaleza o en su caída en las siguientes semanas. Lyra se sumergió en las enseñanzas de los antiguos guardianes, estudiando sus técnicas para armonizar con la energía y mantenerla en equilibrio. El proceso fue agotador, tanto mental como físicamente.
Pasó horas en meditación tratando de comunicarse con la entidad dentro de ella. Al principio se resistió a sus esfuerzos, su presencia fría y distante, pero gradualmente comenzó a sentir sus pensamientos, susurros en el borde de su conciencia, probando su resolución. Un día, cuando se encontró, meditó en el corazón de las ruinas, la entidad finalmente le habló con palabras claras, su voz era como una tormenta contenida en un susurro, inmensa, poderosa y llena de sabiduría y peligro. Buscas controlarme, humana, pero aún no entiendes lo que soy. Dijo que soy más que un mero poder, soy la voluntad de los guardianes, la encarnación de su propósito. Fui creada para proteger, preservar y destruir cuando sea necesario. Si deseas ordenarme, debes probar que tu voluntad se alinea con la mía, de lo contrario serás consumida. LRA. Sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. No quiero ordenarte, respondió con voz firme. Quiero trabajar contigo, quiero usar nuestro poder para mejorar las cosas, para detener los conflictos sin sentido que están destrozando esta galaxia. La entidad pareció considerar sus palabras, su presencia se arremolinaba a su alrededor como un vórtice. Ya veremos, pero primero debes enfrentar la oscuridad dentro de ti. Solo al enfrentar tus miedos, tus dudas y tus debilidades puedes esperar convertirte en uno conmigo. El suelo debajo de ella tembló y de repente Lyra se sumergió en una visión, un vasto vacío, donde nada existía excepto ella y la entidad, pero en la distancia, las sombras comenzaron a formarse tomando forma en figuras de su pasado, los acosadores de sus hogares de acogida, los compañeros que se habían burlado de ella en la Academia Orión y la Federación. Funcionarios que la vieron como una herramienta en lugar de una persona. Uno por uno, las sombras atacaron sus palabras cortando profundamente. No eres más que un monstruo, una anomalía que no debería existir. Uno de ellos se burló. Nunca pertenecerás, no importa cuán fuerte te vuelvas. Otro se burló. Eres un peligro para todos a tu alrededor. Una tercera voz susurró. Las dudas la asombraron, amenazando con desentrañar su resolución, pero LRA apretó los puños y se mantuvo firme. Soy más de lo que dices que soy. Declaró: soy más que las dudas que me han perseguido toda mi vida. No dejaré que el miedo me controle. Daré forma a mi propio destino. Con eso desató la energía dentro de ella y las sombras se disolvieron en la nada. El vacío cambió y Lyra se encontró de nuevo en las ruinas rodeada por el débil resplandor de los cristales de los archivos. La presencia de la entidad era más fuerte ahora, ya no distante sino entrelazada con su conciencia. La había aceptado. Tú has pasado la primera prueba. La entidad dijo que su tono ahora era de respeto, pero recuerda que el poder no es un fin en sí mismo, es un medio para un fin. Úsalo sabiamente o te destruirá. Lyra asintió con la cabeza, su determinación se solidificó en una resolución inquebrantable. Ahora tenía las herramientas y el conocimiento que necesitaba, pero el verdadero desafío estaba por delante. La Federación Galáctica ya la estaba buscando. Y sabía que no se detendrían hasta que la capturaran o neutralizaran la amenaza que creían que representaba. Era hora de regresar a la Academia de Orión, no como la chica marginada que había sido rechazada, sino como una fuerza a tener en cuenta. Tenía un mensaje que entregar. Nadie, sin importar cuán pequeño o insignificante pueda parecer, debe ser subestimado. Cuando Ira finalmente regresó a Orión, la academia estaba en alerta máxima. El director y los funcionarios de la Federación la estaban esperando flanqueados por soldados y drones armados con armamento avanzado, pero mientras se acercaba caminando con Kal-El por el camino hacia ellos, el aire crepitó con el poder apenas contenido que irradiaba de ella. Lyra Sloan, el director, Tylon, gritó su voz es cautelosa y autoritaria: has regresado, pero debo advertirte que si representas una amenaza, nos veremos obligados a tomar medidas. Lyra se detuvo a unos metros de ellos, sus ojos brillaban débilmente con la energía que ahora controlaba por completo. No estoy aquí para pelear, dijo, su voz transmitía confianza y un trasfondo de poder. Estoy aquí para demostrar, tú, que hay más en nosotros los humanos de lo que alguna vez imaginaste. Querías convertirme en un arma, pero no seré un peón en tus juegos. Mi poder es mío y tengo la intención de usarlo para algo más grande que tus pequeños conflictos. Los oficiales intercambiaron miradas inquietas, claramente inseguros de cómo proceder. Sin embargo, Taen permaneció concentrado y, ¿qué es exactamente lo que pretende hacer, señorita Sloan? Tengo la intención de ser más que solo un estudiante o un soldado, respondió. Voy a encontrar una manera de terminar con los ciclos de guerra y división que plagan esta galaxia. Voy a unir a aquellos que han sido dejados de lado al igual que yo y mostrarles que no tenemos que estar atados por los límites que otros nos imponen. Hubo un largo silencio mientras el peso de sus palabras flotaba en el aire. Finalmente, Taen asintió lentamente con un dejo de respeto en sus ojos. Entonces, tal vez, te hemos subestimado, Lyra,
El camino que has elegido es difícil, pero sí. ¿Realmente crees que puedes cambiar el curso de la historia? Entonces tal vez sea tu destino hacerlo con eso. Lyra se dio la vuelta y se alejó de la academia dejando atrás el lugar que una vez la había confinado. Ahora tenía una nueva misión, que la llevaría a través de la galaxia y más allá. Su poder oculto ya no era un misterio, era una fuerza de cambio que tenía la intención de usar para remodelar la galaxia de maneras que nadie podría haber predicho mientras desaparecía en el horizonte. La Academia y la Federación Galáctica observaron con asombro sabiendo que la niña que una vez habían descartado como una paria se había convertido en algo mucho más grande, un símbolo de esperanza, un presagio de transformación y un faro del espíritu humano imparable.